Hola, ¿qué tal? Soy Rudy Orellana. Quiero darles la más cordial bienvenida a este tercer podcast de Los Tiempos Digital con un invitado muy especial. Él es un investigador boliviano cochabambino. Él ha hecho una serie de investigaciones antropológicas muy interesantes. Desde esa perspectiva nos adentraremos un poco a ese mundo de la antropología, pero también de la investigación, de ese trabajo tan importante que viene realizando desde hace muchísimo tiempo sobre la antropología y otras investigaciones de nuestra cultura boliviana, de temas apasionantes desde el punto de vista de la antropología y la investigación. Está con nosotros el doctor José Antonio Rocha, conocido docente universitario en nuestra ciudad y a nivel nacional. Con él trataremos de alguna manera en estos 40 minutos que tenemos de introducirnos a un tema apasionante. Él ha estado investigando por mucho tiempo la inmigración de judíos sefardíes a nuestra ciudad, a Cochabamba, pero más particularmente a Punata. Este estudio, pues, indudablemente es de interés, no solamente departamental, sino también nacional con respecto a la inmigración de judíos sefardíes. En ese sentido, pues, trataremos un poco en estos 40 minutos, como dije, adentrarnos a ese apasionante trabajo investigativo del doctor José Antonio Rocha. Doctor, pues muchísimas gracias por aceptar a este podcast Los Tiempos Digital. Bienvenido, gracias de nueva cuenta. Somos Ponchay Huoquemasí, somos Ponchay Cachon Tucuypaj, Cusikuni, Huatejmanta, Tinkunariku Sanchajmanta. Un gusto, Rudy, es una alegría también a todos quienes siguen este medio. Muy contento de compartir momentos de investigación, de reflexión, importantes para nuestra sociedad regional y para nuestra sociedad nacional. Sin duda alguna, doctor, mi primera pregunta es un poco referente a esa trayectoria académica tan importante que usted ha tenido en nuestro país y obviamente particularmente en Cochabamba. Quisiéramos saber, sabemos perfectamente que pues ha habido una combinación, si se quiere, de su formación académica aquí en Bolivia, pero también en Alemania. Cuéntenos un poco sobre esa trayectoria. Bueno, empecé con los estudios filosóficos en Argentina ya en los años 70, continuando después en Brasil también con filosofía y más propiamente teología, en Petrópolis, donde tuve la suerte de contar, como muchos de nosotros tenemos a veces en nuestra vida académica, con ilustres maestros. Quiero nombrar hoy Leonardo Boff, por ejemplo, que nos iluminó muchísimo en su reflexión filosófica, teológica y política. Después he continuado mis estudios en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba, donde he terminado con la licenciatura en Ciencias de la Religión. Sí, después fui a Alemania en los años 80 para hacer una maestría en Antropología de la Religión. Después de unos años he vuelto también a Alemania para hacer el doctorado, ya esta vez más concretamente en antropología cultural, pero en la dimensión política, combinando toda mi actividad académica también con una actividad más bien cívica política en mi región, en el Valle Alto. He sido munícipe, en aquel momento se llamaba municipio, ahora son concejales, llegando a ser también presidente del Consejo Municipal en los años 90. También, sobre todo, pero acompañando a las organizaciones campesinas desde donde provengo yo, porque la investigación se nutría precisamente de este volver a la tierra para, a partir de ella, empezar a vislumbrar qué más hay que hacer, qué más hay que descubrir o qué más hay que entender. Y ello me ha servido para la vida académica universitaria, tanto en la Universidad Católica Boliviana y ahora en la Universidad Mayor de San Simón. Mis trabajos son fundamentalmente en antropología cultural, ¿no? Y claro, ahí me he encontrado con un tema que me ha dado muchas luces en cuanto a la identidad regional, a la identidad nacional, y es el tema que usted ya ha anunciado, el de los judíos sefardíes.
Exactamente, doctor, un tema que creo que es fundamental conocer, saber, ¿no? Porque definitivamente, el estudio, la investigación antropológica del doctor José Antonio Rocha ha sido extenso, no solamente desde esa perspectiva, sino también desde una serie de actividades importantes que se realizan no solamente en nuestra ciudad, sino también a nivel nacional. Doctor, yo sé que el tema es amplio, pero me gustaría circunscribirme a un hecho histórico importantísimo. ¿Qué año o en qué año se tiene, digamos, registrada la primera inmigración de judíos sefardíes a Bolivia? 1548, según investigaciones que se han hecho, sería el año en que la primera comitiva española se habría hecho presente en territorio hoy llamado cochabambino. 1548. Se habla de uno de los hermanos Pizarro y junto con ellos llegaron también quienes se consideraban servidores de los españoles, de los conquistadores, ¿no? Y entre ellos, ya la investigación establece judíos sefardíes. Conviene, sin embargo, decir quiénes eran los judíos sefardíes. Son aquellos pobladores en la península ibérica, fundamentalmente en España y también en Portugal, que ya siglos antes llegaron, ¿no?, de la región de origen judío a esta península. Y allá se han establecido, han constituido sociedad, han constituido familia, historia y cultura, pero siempre fueron considerados como extraños, repulsivos, y que si querían continuar en España deberían convertirse al cristianismo, al catolicismo. Así lo hicieron. Sin embargo, nunca tuvieron la posibilidad de ser considerados como miembros de la sociedad española. Y a pesar de su conversión, ¿sí?, entonces fueron siempre maltratados, siempre considerados como una sociedad y una cultura que entorpecía el desarrollo, digamos, de los europeos en aquel momento. Pero mientras tanto se iban constituyendo en grandes mercaderes, en grandes comerciantes y también banqueros. Es importante ver esta cuestión que por un lado, discriminados, dejados de lado de la sociedad española, pero por otro lado iban, ¿no?, afianzándose como acabo de describir. Entonces, cuando España define que Colón debe venir a América, bueno, así se hablaba, a las Indias, se enfilan con los conquistadores varios de estos judíos que preferían salir de la península que estar sufriendo allá y ser discriminados. Entonces algunos de ellos vinieron como servidores de los conquistadores. Esa es una parte. Sin embargo, otra parte hay que decir aquí, hay varios estudios como he podido encontrar en el caso de México, en el caso de Colombia, por ejemplo. Estos judíos sefardíes, ¿ya?, también pusieron, porque ya habían ganado fortuna, riqueza, pusieron dinero para que el proceso de viaje a las Indias y conquista se concretice. Hay algún autor que dice que incluso Cristóbal Colón, tendría raíces judíos sefardíes, ¿ya? Hay un escritor cochabambino que trabaja en la Universidad de San Simón, ha escrito un libro sobre Francisco Pizarro. Francisco Pizarro mismo se consideraría uno de estos judíos sefardíes, ¿no? Entonces, había tal mezcla en aquel momento que no es muy fácil distinguir si era realmente de origen europeo o era de origen judío. En todo caso, la primera, el primer grupo que habría venido a América fue con los conquistadores, pero en calidad de servidores para no aparecer frente a la sociedad española para ser otra vez discriminados. Entonces querían, ya hoy se dice, estar de bajo perfil, etc. Estos son los primeros judíos sefardíes que llegan a
América. Y por supuesto, en primer lugar a México, después a lo que sería el Bajo Perú, el Alto Perú, y más tarde tocaremos el caso boliviano también de estos judíos sefardíes. Ahora, doctor, indudablemente esta conversión de estos judíos también, como usted dice, les ha tenido que pues ocasionar una serie de problemas, sobre todo en su convicción misma, ¿no? Es decir, tengo entendido que en su momento también, pues, o posteriormente fueron llamados los famosos marranos, ¿no? Justamente no solamente por esta conversión, sino también por una serie de temas que en ese momento no se utilizaban, ¿no? El hecho, por ejemplo, de ser judíos conversos, etc. Ahora, cuando llegan a América o a esta parte, digamos, del mundo, sin duda alguna han tenido que introducir una serie de aspectos importantes, como usted ha mencionado, por ejemplo, el tema del comercio y otros aspectos que indudablemente eran un poco desconocidos en esta parte del mundo. ¿Cómo evolucionaron desde el punto de vista de la relación social? Voy a ir a esa pregunta, Rudy. Sin embargo, convendría precisar, seguramente nuestros, los que nos están siguiendo en el programa se estarían preguntando, a ver, ¿de quiénes están hablando? Y por eso, como antropólogo, quisiera dar algunos detalles en qué nos estaríamos basando para hablar de la presencia judío-sefardí. Desde el punto de vista físico, sobre todo en el Valle Cochabambino, nosotros podemos establecer que hay una configuración física de sus pobladores, pero que muy rápidamente llama la atención, claro. ¿No? Llama la atención. Por ejemplo, la misma constitución física de los varones y de las mujeres, sobre todo de las mujeres, ¿no? Mujeres blancas, altas, algunos de ojos claros, como podemos encontrar en Golpasiaco, ya hablando de nuestro territorio, o en el Valle de Clisa mismo, cuando encontramos mujeres totalmente distintas, incluso de alguien que está muy cerca allá, como los ucureños, ¿no? Entonces, el punto de vista físico ya nos llama la atención de que en la composición poblacional étnica hay, pues, diversidad. ¿Y cómo explicamos esta diversidad? Yo la explico precisamente porque la composición étnica territorial en el Valle Cochabambino, por ejemplo, se ha debido al origen de poblaciones de distintos territorios. Y ahí entran los judíos sefardíes, ¿no? Bien, ahora, por supuesto, tenían que mimetizarse. Por supuesto, tenían que mimetizarse para no sufrir la discriminación. Y hay un detalle que todavía es voz popular. No he podido encontrar un documento que me diga realmente, se puede encontrar, ¿no?, algo escrito que testifique este aspecto. Nos llama la atención por qué el cochabambino fundamentalmente tiene tanto apego al chicharrón. ¿Ya? Voz popular viene de los judíos sefardíes, pero contradictoriamente, porque los judíos no consumen la carne de cerdo, ¿no? Contradictoriamente. Pero en ese proceso, en la línea que usted pregunta, ¿no?, de mimetización, la gente judía sefardí tenía que aparecer ante la población como alguien que era gente normal, común, y por eso ofrecía, ¿no?, esta comida que a lo largo de los años, de los siglos, se ha ido perfeccionando ciertamente. Eso es un aspecto, ¿no?, el de, por ejemplo, la culinaria o la gastronomía, para decir procesos de mimetización. Otros procesos de mimetización es el de ir adquiriendo prácticas culinarias también acá, pero al mismo tiempo proponer otras, como el uso del rosquete, algo que me llama muchísimo la atención, no solo presente en el Valle Cochabambino, sino también en el Valle Tarijeño. Hay algo que nos llama la atención. Entonces, los judíos sefardíes escogían, ¿no?, estrategias para estar presentes allá, siendo siempre servidores de los conquistadores, pero por otro lado también haciéndose notar poco a poco de que ellos podían aportar a la sociedad regional con ciertos elementos, como por ejemplo en la cultura material, en esto de la tecnología
culinaria. Y si hurgáramos esta línea, seguramente que encontramos muchos más datos. Y es parte de toda población minoritaria, cuando hay una comunidad mayor, el hecho de mimetizarse para poder sobrevivir. Y eso es lo que ocurrió con los judíos sefardíes en los primeros años de su presencia. Desde el punto de vista histórico, doctor, nos ubicaremos en la Segunda Guerra Mundial y indudablemente pues hay una serie de biografías que hacen justamente referencia al hecho de que los judíos hayan inmigrado en gran cantidad, digamos, a esta parte del mundo. Desde esa perspectiva, esta inmigración indudablemente también ha tenido que traer otro tipo de componentes importantes, un poco reforzando lo que ya se había tenido. ¿En qué medida Bolivia recibió a judíos después de la Segunda Guerra Mundial? Sabemos perfectamente que estuvieron en Argentina, en Chile, pero también llegaron a Bolivia. ¿Cómo fueron recibidos en el país? De alguna manera todavía, digamos, con esa carga histórica tan terrible, ¿no? Tenemos una fuente muy importante que debemos conocer nosotros investigadores, de un boliviano alemán, León E. Bieber, que precisamente ha escrito un libro, La presencia judía en Bolivia, quien, todavía hablando de los primeros tiempos de la llegada de los judíos sefardíes, dice, ¿no?, para remachar la idea, para sustentar mejor la idea que estoy sosteniendo, para ir después a profundizar su pregunta, él dice que hay una tradición oral de la presencia judío-sefardí que no se lo ha investigado todavía y que sería muy urgente estudiarlo a profundidad. Él entonces en este libro, con esta introducción, nos informa de cuánta gente llegó en la época, sobre todo del presidente Germán Bush, llega a Bolivia, ¿no? Y así del presidente Bush y con algunas determinaciones que le eran de su competencia como presidente, ha posibilitado la llegada de familias, bastantes familias judías a Bolivia. Y hay una serie de casos que yo, por supuesto, leía como joven deportista también, el Club Maccabi. Leíamos el Club Maccabi, pero al revisar esta bibliografía encuentro que el Club Maccabi es un club de judíos en realidad, ¿no?, que creo que es fundamentalmente en La Paz y así. Los judíos fueron muy bien recibidos en aquel momento, probablemente ahí hay que revisar, Bush mismo tenía, ¿no?, origen judío. Claro. ¿No? Otro también personaje importante en el país, Hochschild, también judío, y yo encuentro, esto hay que clarificarlo mejor, una referencia de que Hochschild sería considerado como el Schindler alemán acá en Bolivia, porque ayudó a muchísimos judíos. Y para nombrar a un personaje muy querido para nosotros, investigadores, lectores, ¿no?, el director, el creador, director, fundador de Los Amigos del Libro, también judío, que llega aquí y que ha sido bien recibido, pero bien recibido también por todos los aportes que se ha hecho, y los judíos han aportado muchísimo. Ya hemos hablado del deporte, ahora estamos hablando de los libros, en fin, los judíos trajeron muchos conocimientos en el ámbito material, social y simbólico, ¿no? En el simbólico podríamos hablar más tarde para clarificar un poquito mejor cuál es la identidad judía que podemos visualizar todavía hoy. Doctor, quiero introducirme a un tema que creo que es fundamental, referirme también al tema del comercio. He estado investigando, he estado leyendo un poco al respecto y me he topado con un hecho bastante interesante, y dice un libro que hace referencia justamente a este tema, que los judíos fueron los que trajeron la venta de comercio en las calles en Cochabamba o a nivel nacional, ¿no? Es decir, iban vendiendo sus cosas casa por casa, ¿no?, tocando las puertas, y al margen de eso crearon un poco ese comercio callejero.
esto indudablemente también se entiende, ¿no?, desde el punto de vista de esa gran habilidad, digamos, que tenían o que tienen para poder estar en el comercio. Por ejemplo, una de las calles o avenidas de nuestra ciudad, la Esteban Arce, no sé si no me equivoco, anteriormente estaban pues tiendas judías, por excelencia se vendían telas, etcétera. ¿Cómo podríamos un poco ampliar este tema del comercio y de poder entender esa raíz, si se quiere, de esa inmigración judía en el país? Y para que no quepa una duda o una confusión, nuestras poblaciones autóctonas también se dedicaban al comercio. Usted recuerda lo que algún otro investigador ya nos ha dicho, por ejemplo, la cuestión de los pisos ecológicos, etcétera, intercambios comerciales, ¿no? Nuestros pueblos antiguos también tenían comercio. Sin embargo, yo creo que sí, usted tiene razón, cuando los judíos llegan, le dan una impronta bien particular, ¿no?, a la circulación de los productos. Y aquí tengo un dato que viene muy bien al caso que usted está planteando. En Punata, en el cementerio de Punata, yo he encontrado un nicho. Y lo llevo en el corazón por muchas razones. Se llamaba el nicho Heinrich Rosenfeld. Cuando iba al cementerio yo siempre lo veía con muchas flores, ¿no? Muchas flores, o sea, había gente que siempre le llevaba, y en algún momento habían algunos ciudadanos punateños ahí que estaban cerca del nicho y empiezo a preguntar, ¿quién habría sido este señor Heinrich Rosenfeld? Y me han dicho, eran ya viejitos los que estaban hablando conmigo, era el mañazo de la plaza principal de Punatá, que además se movía, llevaba la carne de un lado a otro. Ya. Entonces, usted tiene razón en esta percepción, ¿no?, de decir de que los judíos han dado esta impronta de decir, a ver, nos metemos en el comercio, pero un comercio no muy afincado en un lugar fijo, sino un comercio ambulante. Un comercio ambulante, ¿no? Y ahí está el dato. Este Heinrich Rosenfeld precisamente fue un mañazo que llegó. ¿Cómo llegó a Punata? Habría que hurgar un poco más, pero que llegó ese afinco allá. Y me hablaban de otros, del oriente también, por ejemplo, turcos. En algunas provincias también ha habido turcos que también tenían esta habilidad del comercio, pero en concreto de los judíos sefardíes también. Los posteriores judíos tenían esta habilidad del comercio ambulante. Tiene toda la razón. Ahí hay datos. Doctor, hay otro tema que también es importante. Uno se pregunta respecto a los apellidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Cochabamba, en Bolivia, o particularmente en nuestra ciudad, apellidos que llaman mucho la atención. Toro, por ejemplo, o Vaca. O Flores, o Margarita. Bueno, obviamente sabemos un poco el origen de estos apellidos, pero también, no sé, de pronto tal vez en la investigación que usted ha realizado, se ha encontrado con esto, aparentemente un tema que podría ser, digamos, interpretado de una forma, pero que seguramente va también muy bien con la actividad o las actividades que se realizaba en ese entonces, y obviamente de los judíos que tenían una gran participación, no solamente dentro de la sociedad boliviana en este caso, sino también desde el punto de vista de, como usted dice, de poder no solamente mimetizarse, sino también integrarse a la sociedad. Importantísima por las varias dimensiones que contiene. Pero centrándonos en la cuestión de los apellidos, quien nos está acompañando en el programa podría preguntarse qué más datos tienen ustedes para afirmar de que sí realmente habían judíos sefardíes en los primeros años acá en este territorio, y no solo acá, sino en América, como hemos anunciado. Uno de los primeros indicios son precisamente los apellidos. Y esto ya está comprobado en la investigación que realizo. He encontrado, por ejemplo, en Ecuador, un listado larguísimo, por abecedario incluso, ¿no? Apellidos de origen judío sefardí.
En Colombia también he encontrado datos. ¿Y cuáles son esos apellidos? Por ejemplo, Verdugués. Por ejemplo, Rodríguez. Por ejemplo, Arnés, que sería una variación de la Arnauz. Torricos, así, Torricos. Velázquez, ¿no? Fernández, en fin, Méndez. Estos apellidos que son del cotidiano vivir nuestro cochabambino están ahí y los investigadores ya han establecido que estos son apellidos judíos sefardíes, ¿no? Entonces, una muestra clarísima de que judíos han estado presentes aquí precisamente por los apellidos, ¿no? Ahora, hay una investigación de un colombiano que incluso con datos de experimentación ha identificado de que sí habría judíos sefardíes en toda América, y él establece en un alto porcentaje en Colombia, en un alto porcentaje, por lo menos en un 12%, los pobladores de los pueblos, de las comunidades y de algunas ciudades tienen orígenes judíos sefardíes, ¿no? Y que, por supuesto, coincidirían también con este detalle que estamos diciendo de los apellidos, Ahora bien, doctor, según algunas biografías señalan que Bolivia siempre ha sido un lugar geográfico de paso para gran cantidad de judíos, ¿no? Es decir, primero llegaban a Bolivia y desde Bolivia pues se repartían al resto de los países cuando menos sudamericanos, entre Chile, Argentina. Hoy por hoy Argentina es uno de los países con la más gran cantidad de comunidad judía, por cuando menos en Latinoamérica. Este tránsito que me parece muy importante, sin duda alguna también, y ya me gustaría un poco introducirnos en el tema exactamente en el que usted ha investigado, de judíos sefardíes en Punata. ¿Tenemos esta presencia solamente en Punata o en algunos sectores también de Cochabamba que de alguna manera han dado origen a una serie de importantes aportes, si se quiere? Para hablar de Cochabamba, la presencia no es solo Punata, sino hay un escritor que debo nombrarlo aquí, joven escritor, Rojas... Rojas Escalante, ha revisado unos documentos en Villa Rivero, ¿sí? Rojas Castro, ha encontrado unos documentos en Villa Rivero y establece en Villa Rivero, ¿no?, algunos apellidos que sí son judíos sefardíes cotejando con otra documentación. Entonces, Punata, la población de Punata, pero también Villa Rivero, pero también Toco. Tal vez si tenemos tiempo de hablar por qué Toco, vamos a ver después. Entonces, Toco, Clisa, ¿no?, para hablar de la región del Valle Alto. Pero convendría citar aquí, y eso está comprobadísimo, invitamos a todos nuestros lectores también a que revise la prensa nacional y va a encontrar de que Valle Grande es otra región con presencia marcada de judíos sefardíes. Yo he podido hablar con algunos vallegrandinos y me dicen, sí, testifican que entre su población también hay gente que desde el punto de vista físico incluso se distingue de la población originaria. Y ya hay un video, por ejemplo, que han elaborado algunos estudiosos allá en Valle Grande que testifican que precisamente allá había una población muy, muy grande de judíos sefardíes. En otras regiones sería en Tarija, y aquí hay que ligar, aprovecho la oportunidad para no olvidarme, siempre me ha llamado la atención, ¿por qué las coplas? ¿Por qué las coplas en Valle Grande? ¿Por qué las coplas en Tarija? ¿Y por qué las coplas en Cochabamba? ¿Cómo se explica? Es decir, esas coplas que nosotros conocemos, las de carnaval y otras en otras festividades. Entonces,
esto estaría basado en lo que acabamos de afirmar, ¿no ve? Presencia judío-sefardí, Valle Grande, Tarija, Cochabamba. Usted estaría de alguna manera sustentando que todo este tema de las coplas tendría este origen importante, porque no nos olvidemos que los judíos tienen, digamos, dentro de su cultura una forma de comunicación a partir de la música y de las coplas también, ¿no? Por supuesto. Pero hay que dejar muy claro, nuestro coterráneo Jesús Lara ha descrito muchísimo de que las poblaciones originarias sabían cantar, hacer versos, etcétera, etcétera, ¿no? No estamos negando eso. Pero sí, lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Los judíos sefardíes nos habrían dado otra particularidad más de manejar la métrica, por ejemplo. Me sorprende, ¿no? Esa belleza en cómo componer las coplas de Santa Veracruz, por ejemplo, o las coplas de carnaval. Pero lo que yo quería decir era que estas coplas y sus características no están diseminadas en todo Bolivia, sino fundamentalmente se encuentran en Tarija, en Cochabamba y en Valle Grande, ¿no? Por esta presencia precisamente de judíos sefardíes. Entonces, otro indicio para decir presencia judío-sefardí sería esta manera de cantar, de hacer poesía, ¿no? Que aparece en aquello que acabamos de decir, las canciones. Ahora, toda la región, digamos, que usted se ha referido a la región del Valle Alto, indudablemente, pues hay seguramente en la investigación que usted ha realizado, doctor, hay una serie de, no le llamo la coincidencia, sino le llamaría una línea que ata, digamos, todo lo que usted ha sustentado y ha mencionado en digamos, en este trabajo de investigación. Desde el punto de vista del presente ahora mismo, ¿cómo entendemos que esta gran inmigración de judíos, no solamente a Latinoamérica, sino también en Bolivia y Cochabamba particularmente, se refleja ahora, ¿no? Desde el punto de vista del respeto, por ejemplo, del conocimiento de la cultura? Porque tenemos que tomar en cuenta, y esto quiero decirlo claramente, hace algunos años Bolivia entró en un proceso de antisemitismo, ¿no? No se olvide que durante el gobierno del expresidente Morales se rompen las relaciones con Israel, y al margen de eso, pues muchos judíos han tenido que abandonar el país. ¿Cómo se establece en este momento esa gran tradición? Como decía la película El violinista en el tejado, ¿no? La tradición, esa palabra tan fuerte de tradición. A ver, y ahora es el momento de hablar de Toco. La tradición, la manera de hacer, por ejemplo, el pan. El pan de Toco. Y el pan de Toco es un pan grande, pan delgado. Y otra vez la tradición de hacer el pan en Arani y el mamancongachi, yo digo, quienes conocemos, es un pan así delgadito, y uno se pregunta, ¿de dónde viene esta tradición? Nuestros pueblos originarios no tenían el trigo, no sabían manejar la harina, ¿de dónde nos ha llegado? El cereal, por supuesto, llegan con la presencia de los ibéricos y, por supuesto, también con los judíos sefardíes y la manera de amasar el pan, que sería la tradición de los judíos que cuando se reunían en comunidad y compartían el pan, ¿no ve? Compartían el pan. Entonces hay varias tradiciones, además de las coplas, de la manera de cantar, etcétera. Ahí está la cuestión de hacer el pan. Y otra cosa que a mí me llama la atención es la profunda religiosidad de nuestros pueblos, sobre todo en el Valle Cochabambino. Ha habido, claro, procesos de evangelización, ¿no ve? Pero esos procesos de evangelización están mezclados con elementos que no son propiamente de la Iglesia Católica, sino de las poblaciones originarias, entre ellos, creo yo, también de los judíos sefardíes, ¿no? Entonces, en esta investigación que estoy llevando adelante todavía en base a indicios, pero que sí se pueden sostener ahora porque hay coherencia en los indicios, ¿no? Llegamos a decir que las tradiciones se han mantenido. Las tradiciones se han mantenido en el aspecto material, esto es la tecnología, por ejemplo, de la gastronomía, hemos hablado, ¿no ve?
¿de dónde viene el chicharrón? Etcétera. Después el rosquete en el Valle Alto Cochabambino, el pan, la manera de hacer el pan, de dónde viene, y también en el aspecto simbólico, más bien social, la cuestión de las canciones. Entonces hay una serie de datos que nos dicen sí, hay presencia de judíos sefardíes. Concluyo esta parte diciendo, yo he escuchado hace muchísimos años ya que Dick Ibarra Grasso, aquel investigador tan importante para Cochabamba y para Bolivia, había creado en los años 60 una escuela de antropología, la primera escuela de antropología. Y entre ellos, pues, ha habido gente, algunos viven todavía ahora, que me han dicho que ya nosotros en ese tiempo hablábamos de los judíos sefardíes, pero como algo de tradición oral, No sabíamos dónde estaban los datos, pero teníamos la intuición de que sí, aquí en el Valle Cochabambino habían judíos sefardíes. Ahora yo encuentro en un texto que un investigador alemán que ha venido a Bolivia varias veces, Raimund Schramm, ha escrito sobre Pocona, ¿no?, en los primeros tiempos de la colonia, y ahí hace un listado, refiriéndose a Cochabamba, un listado de hacendados, ¿no?, que yo identifico. En Punata, por ejemplo, unos hacendados con apellidos Ramírez, Velázquez, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay datos como para decir, ahí están, suficiente información como para permitirnos sostener la idea de que sí había presencia judío-sefardí acá, por los apellidos y por las tradiciones gastronómicas, por ejemplo. Ahora, una pregunta ya casi al final. Desde el punto de vista de la cuantificación, ¿hay datos que puedan decirnos un poco cuántos judíos todavía están presentes en nuestra ciudad? ¿Estos datos cuantificados son más o menos evidentes o de alguna manera, digamos, está pasando desapercibido o no existen datos al respecto? Yo vería en dos ámbitos esta su pregunta, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, si usted quiere, desde los años 30 del siglo pasado y la presencia judía en Bolivia. Sobre eso ciertamente hay datos, ¿no? Como acabamos de nombrar a León Ebiber, señala cuántas familias, qué familias han llegado. Tengo información, no he podido todavía tener contactos con otra investigadora que habría hecho una tesis de filosofía también en la UCB, refiriéndose a los judíos también. Ciertamente ella también tiene datos de la población, cuánta gente judía habría acá en Bolivia. Ahora, en relación a los años que más me interesan, siglo XVI, XVII, y la conformación étnica territorial en Cochabamba, por supuesto no hay datos así de población. Si uno quisiera ir, por ejemplo, a los registros que en algunas parroquias se mantiene todavía, seguramente no vamos a encontrar un dato que nos diga judío, ¿no? En todo caso dirán español, ¿no? O, como se decía en algunos documentos, encontramos indio, ¿no? O natural, ¿no? Pero sobre esta otra época ciertamente hay información fehaciente. Convendría hurgar más datos sobre este Schindler, por ejemplo, boliviano, ¿no? Y nos vamos a encontrar con sorpresas que se nos escapan, digamos, a la mirada así general, sino de manera más atenta vamos a encontrar muchas mayores sorpresas en cuanto a la población judía acá en Bolivia a lo largo de la historia boliviana. Doctor José Antonio Rocha, pues como siempre ha sido un gran placer tenerlo aquí en este tercer podcast Los Tiempos Digital. Sin duda alguna el tema es apasionante, sin duda alguna creo que es una investigación que seguramente continuará
no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista cultural, que creo que eso es lo que nos interesa en este momento, saber de alguna manera las raíces, saber ese origen importante de muchas cosas que pues desconocemos, y creo que en ese sentido siempre he considerado que la comunidad judía, al margen de lo que se pueda decir, etcétera, siempre el mundo ha sido bastante injusto con esta comunidad judía por varias razones, ¿no? Por varias razones, no solamente históricas, sino también culturales. Y creo que lo más importante es respetar. Tenemos que respetar muchas cosas, y esto indudablemente es una ventana abierta. La investigación que continúa usted al respecto, creo que siempre va a ser una ventana abierta para saber, para tener un poco la mente más universal. Por todos estos motivos, doctor José Antonio Rocha, yo le quedo muy agradecido por estar en este tercer podcast. Muchísimas gracias, y seguramente nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Para terminar, agradeciendo también Rudy, agradeciendo a quienes nos siguen, nuestro recordado padre Javier Albó escribió hace años, ya no recuerda el título de ese artículo, ¿por qué el Cochala es distinto? Motivo seguramente de otro programa. Y creo que sí, él tenía razón, no lo nombra en su artículo a los judíos sefardíes, pero como Cochabamba ha sido un lugar de lo que usted nombró hace un momento, ¿no? De presencia de varios pueblos acá por su cualidad geográfica, física, territorial, desde para nombrar simplemente a los tiwanacotas, aymaras, quechohablantes después, españoles y por supuesto judíos. Ya podemos más o menos responder a esa pregunta que nos hizo hace años, en los años 80. ¿Por qué el Cochala es tan distinto? Seguramente un tema que puede dar perfectamente para un ciclo de análisis y de preguntas. Mientras tanto, pues nosotros desde los tiempos podcast, los tiempos digital, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado escuchando esta entrevista tan importante con el doctor José Antonio Rocha. Decirles que si les ha gustado este contenido, le den like a nuestro podcast, lo pueda compartir con muchas personas, y además pues suscribirse también a todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar en los tiempos podcast, los tiempos digital. Sin duda alguna estaremos de regreso con otra interesante entrevista. Mientras tanto, pues un gran abrazo. Soy Rudy Orellana y hasta la próxima.